Cuando se habla de crímenes de guerra y Segunda Guerra Mundial, automáticamente se nos viene a la cabeza el holocausto de la Alemania nazi, pero poco se habla del programa de desarrollo de armas biológicas y experimentación humana llevado a cabo en aquel entonces por el Imperio japonés. En este video te hablaré de la Unidad 731, su contexto histórico, funcionamiento, los crímenes documentados y qué fue lo que pasó con esta unidad al finalizar la guerra. Durante la primera mitad del siglo XX, China atravesaba un periodo de gran inestabilidad política y militar tras la caída de la dinastía Qing en 1912. La fragmentación interna, sumada a la guerra civil entre nacionalistas y comunistas, debilitó al país. En paralelo, el Imperio japonés desarrollaba una política expansionista en Asia Oriental. En 1931, Japón invadió Manchuria tras el incidente de Mukden y estableció el estado títere de Manchukuo. La ocupación japonesa se consolidó y en 1937 el conflicto se intensificó con el inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, marcada por una violencia extrema contra la población civil. Fue en este escenario que Japón creó unidades militares especiales que oficialmente estaban dedicadas a la prevención de epidemias y a la investigación sanitaria. La verdad es que en la práctica algunas de estas unidades se transformaron en centros de investigación militar vinculados al desarrollo de armas biológicas y químicas. La Unidad 731 fue una instalación secreta del ejército imperial japonés ubicada en Pingfang, cerca de la ciudad de Harbin, en Manchuria. Su nombre oficial hacía referencia a la prevención de epidemias y purificación de agua, pero su propósito real era el desarrollo de armas biológicas y la experimentación con seres humanos. La unidad estuvo dirigida por el médico militar Chiro Ichi, una figura clave en la creación del programa, respaldado por altos mandos del ejército de Kwantung, la principal fuerza japonesa en la región. El complejo funcionó entre 1936 y 1945 y llegó a contar con miles de integrantes, incluyendo médicos, microbiólogos y técnicos formados en instituciones japonesas. La Unidad 731 operaba bajo un alto nivel de secreto y control militar. El complejo incluía laboratorios, áreas de detención y espacios diseñados para pruebas médicas y experimentales. Las víctimas eran mayoritariamente civiles chinos, junto con prisioneros de guerra y personas detenidas en territorios ocupados, aunque también se registraron coreanos, rusos y otros extranjeros. Muchos de estos prisioneros eran capturados arbitrariamente y trasladados al complejo sin registros oficiales, lo que facilitaba su desaparición y garantizaba la impunidad de los responsables. Dentro del complejo se utilizaba el término maruta, que quiere decir troncos, para referirse a los detenidos, lo que refleja el nivel de deshumanización con el que se ejecutaban estos experimentos. Las actividades de la Unidad 731 incluyeron prácticas médicas forzadas y experimentación letal con seres humanos, realizadas de manera sistemática y bajo control militar. Estas prácticas han sido confirmadas por testimonios directos de exintegrantes de la unidad, documentación de posguerra y procesos judiciales. Entre las acciones documentadas se encuentran infección deliberada con enfermedades como peste bubónica, cólera, tifus y anthrax, en ocasiones bajo la apariencia de vacunación. El ex miembro Yoshio Shinosuka declaró haber participado de inoculación de patógenos en prisioneros para observar el desarrollo de las enfermedades sin tratamiento. Entre otras de las acciones documentadas se encuentran las vivisecciones sin anestesia, generalmente con resultado mortal, realizadas para estudiar el progreso interno de infecciones y el funcionamiento de los órganos. El médico militar Ken Yuasa admitió haber practicado vivisecciones en prisioneros chinos como parte de procedimientos habituales dentro de la unidad. También se realizaban amputaciones forzadas destinadas a analizar la pérdida de sangre, la gangrena y la resistencia fisiológica del cuerpo humano. Estas prácticas fueron descritas por varios médicos japoneses durante interrogatorios de posguerra. También se realizaban pruebas relacionadas con condiciones extremas y resistencia del cuerpo humano, que incluyeron exposición al frío extremo, inanición y privación de oxígeno. Estas prácticas fueron confirmadas durante los juicios de Javarovsk en 1949 por oficiales y médicos como Kiyoshi Kawashima y Masashi Kitano.
Были ли среди подопытных заключенных женщины? おりました。 Были. おそらくロシア人だと思います。 Одна из этих женщин была с грудным ребенком. 持っておりました。 После того, когда человек подвергался заражению соответствующими бактериями, его лечили в тюрьме отряда или нет? 治療します。 А после того, когда он выздоравливал, что с ним происходило? 相当長き期間を置きました後に、また他の実験に供されるのが常であります。 И так делалось до смерти человека? そういうことになります。 Да, так делалось. Следовательно, за все время существования тюрьмы, время известное вам, ни один из заключенных живым оттуда не вышел. その通りであります。 Именно так. Además de la experimentación dentro del complejo, la Unidad 731 desarrolló agentes biológicos con potencial de uso militar. Entre los patógenos investigados se mencionan el anthrax, fiebre tifoidea, disentería y peste bubónica. También se realizaron pruebas de dispersión en campo, incluyendo la liberación de pulgas infectadas en zonas habitadas y otras acciones destinadas a provocar brotes epidémicos. Hay registro de ataques biológicos en ciudades chinas como Ningbo y Changde a comienzos de la década de 1940. En cuanto a cifras, las estimaciones varían según las fuentes, pero se suele mencionar miles de muertes dentro de las instalaciones y cientos de miles de víctimas asociadas a ataques biológicos y epidemias provocadas en el exterior. En 1945, ante la inminente derrota de Japón y el avance de las fuerzas soviéticas en Manchuria, la Unidad 731 recibió órdenes de desmantelarse y eliminar cualquier evidencia de sus actividades. Gran parte de las instalaciones del complejo de Pingfang fueron destruidas mediante explosiones, se quemaron archivos y registros experimentales y numerosos prisioneros fueron ejecutados deliberadamente con el objetivo de impedir que quedaran testigos que pudieran revelar la magnitud de los crímenes cometidos. Estas acciones formaron parte de un esfuerzo coordinado para borrar rastros del programa de armas biológicas japonés. Tras el final de la guerra, algunos miembros de la Unidad 731 fueron capturados por la Unión Soviética y sometidos a juicio en los juicios de Yabarovsk. En estos procesos se presentaron confesiones detalladas y pruebas documentales sobre la producción y el uso de armas biológicas, así como sobre la experimentación humana sistemática. Aunque estos juicios tuvieron una amplia difusión en el bloque socialista, sus conclusiones fueron en gran medida ignoradas en Occidente durante los primeros años de la posguerra. En contraste, figuras centrales como Shiroichi, director de la Unidad 731, no fueron juzgadas en los tribunales de Tokio. Las autoridades estadounidenses, en el marco del inicio de la Guerra Fría, optaron por otorgar inmunidad judicial a Shiroichi y otros científicos involucrados a cambio de la información y los datos obtenidos durante el programa de investigación biológica. Esta decisión respondió a intereses estratégicos y científicos, priorizando el acceso a conocimientos militares por sobre la persecución penal de los responsables. Como consecuencia, muchos de los implicados en la Unidad 731 reintegraron la vida civil en Japón y continuaron sus carreras en instituciones médicas, universidades y empresas farmacéuticas, algunos de ellos ocupando cargos de relevancia. La falta de juicios y condenas contribuyó a un silencio prolongado sobre estos crímenes y a una memoria histórica fragmentada, cuyas consecuencias siguen siendo objeto de debate académico y político en la actualidad. La historia de la Unidad 731 representa uno de los ejemplos más extremos de cómo la ciencia puede ser instrumentalizada con fines militares cuando desaparecen los límites éticos y los mecanismos de control institucional. Bajo el amparo del secreto del Estado y la lógica de la guerra total, el conocimiento científico fue convertido en una herramienta de destrucción y deshumanización. Durante décadas, estos hechos fueron minimizados, silenciados o directamente ignorados, tanto por intereses políticos como por la ausencia de procesos judiciales amplios que establecieran responsables claras. Esta falta de justicia contribuyó a que las víctimas quedaran fuera de la memoria pública y que los crímenes de la Unidad 731 permanecieran relegados en el relato histórico dominante. Estudiar este caso no constituye una comparación ni un ejercicio de morbo, sino un acto de memoria histórica y reflexión crítica. Permite comprender que los crímenes de la Segunda Guerra Mundial no se limitaron a un solo escenario ni a un único actor, y que la violencia sistemática fue una realidad presente en distintos frentes del conflicto. Reconocer estos hechos es fundamental para sostener un debate histórico honesto y para reafirmar la importancia de la ética en la ciencia y en la guerra.
Y hasta acá el video de la unidad 731. Si te gustó el video y quieres apoyarme, puedes darle a like y suscribirte. Gracias por ver este video hasta el final y nos vemos en la próxima historia. Adiós.